Cristina Muñoz Otero. Soy pediatra con énfasis en medicina interna pediátrica. Me encuentro esta mañana con ustedes muy contenta y le agradezco la invitación a la Universidad Simón Bolívar y al comité organizador, porque este tema para mí es muy importante. Hace parte de casi todo mi ejercicio profesional, en el cual he participado en el manejo de niños con esta patología, y siempre hemos tenido una expectativa de qué pasará con ellos en la vida adulta, sobre todo en aquellos casos que manejamos y que estaban en razones menos privilegiadas en cuanto a razones culturales, económicas, inmunológicas y culturales. Entonces, para mí es muy importante. Antes de continuar, quisiera que ustedes supieran, pues, que aquí llamamos nosotros los pediatras artritis. Yo siempre converso este tema con mis estudiantes porque artritis es una palabra muy amplia en medicina y en pediatría, y obedece pues a la presencia de tumefacción articular o al menos dos o más de los siguientes signos, como son el dolor espontáneo o a la presión y el aumento del calor local, la impotencia funcional o la limitación de movilidad. ¿Y por qué es tan importante la artritis? Porque la artritis es el signo y el síntoma de muchísimas enfermedades en pediatría, donde se encuentran unas llamadas artritis infecciosas, dentro de ellas las bacterianas, que son una urgencia médica, las artritis virales, las artritis infiltrativas por la leucemia, las artritis metabólicas por las enfermedades raras, huérfanas, las artritis traumáticas, pero generalmente estas artritis son artritis agudas. Cuando la artritis se prolonga a través del tiempo, entonces ya entran en juego estas patologías llamadas artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil es muy importante en pediatría porque es causa de una enfermedad crónica reumática más frecuente en la infancia y que causa una importante morbimortalidad e incapacidad a corto y a largo plazo. Su concepto hace parte a un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por artritis crónicas que aparecen antes de los 16 años y que, según la ILAR, que es la Liga Internacional del Reumatismo, producen una inflamación por lo menos mínimo 6 semanas antes de establecer el diagnóstico. Hay otras academias, como la Academia Europea de Reumatología llamada EULAR, que considera de que para hacer el diagnóstico de artritis idiopática hay que esperar 3 meses de compromiso de la articulación, y en las artritis reumatoides juvenil, como le llaman en Estados Unidos a la Academia Americana de Reumatología, la enfermedad, 6 semanas. Pero en todas lo más importante es que aparte de la artritis crónica hay que hacer diagnóstico de exclusión de otras causas de artritis o de otras causas de síntomas. Como nosotros sabemos que todas estas enfermedades reumatológicas, inmunológicas, son trastornos autoinmunes que tienen una etiología desconocida y su origen es multifactorial y poco esclarecido y se debe a la interacción de factores genéticos, autoinmunes y exposiciones ambientales. Numerosos estudios se han realizado y han encontrado asociaciones entre esta enfermedad y el sistema mayor de histocompatibilidad de la clase H, de la clase 1 y de la clase 2, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una alteración de la inmunidad adaptativa. Y sabemos que hay muchas formas clínicas de artritis. La artritis no es una sola enfermedad, son 7 subtipos y que muchas veces tienen que ver con patrones de herencia mendeliana. Los mecanismos inmunes que dan origen a la artritis tienen que ver con mecanismos de trastorno de la regulación inmunitaria del sistema adaptativo frente a autoantígenos. Entre los mecanismos que se desarrollan hay una activación de los linfocitos T que genera un desequilibrio entre los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios. Hay una liberación de interleuquinas 1, de interleuquinas 2, de interleuquinas 6 y TNF que muestra una compromiso a su vez del sistema inmune innato a través de los macrófagos, de los neutrófilos, de los sinoviocitos, lo que perpetúa la inflamación. En la enfermedad sistémica, que es uno de los subtipos de la enfermedad, entonces lo que se ha considerado es una enfermedad autoinflamatoria, porque aquí no está en juego la inmunidad adaptativa, sino la activación anómala de los macrófagos, de los neutrófilos, con producción de citoquinas y extensión de la enfermedad hacia un compromiso hematológico y a un compromiso cutáneo
Y por otra parte, no hay anticuerpos ni tampoco células T. Solamente se sabe que se asocia con antígenos de histocompatibilidad de la clase HLA de RB1. Por otro lado, en la patogenia, entonces tenemos que un individuo genéticamente susceptible, sometido a estrés ambiental, psicológico, o factores infecciosos como virus, como rubiola, como herpes, como parvovirus B19, pone en marcha el sistema inmune adaptativo y empiezan a producirse linfocitos T, dentro de ellos los CD4, el complemento y los autoanticuerpos, y amplifica la respuesta inmune y se liberan una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, y eso hace que se lleve una inflamación de los sinoviocitos, lo que lleva a una destrucción de la articulación. Aquí vemos que las flechitas rojas son los factores que promueven la inflamación, como el CD39, el interferón, el TRGL, los neutrófilos, la citoquina, y los azules son los que regulan la inflamación, dentro de ellos las células T específicas. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar muy claramente, es una clasificación actual de los subtipos de artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil no es una sola enfermedad. Hay muchas categorías de acuerdo a lo que se pusieron los criterios de clasificación de la ILAR de Edmonton en el 2001. Encontramos que hay una categoría que es la sistémica, que como ya mencioné previamente, se debe a una activación del sistema inmune innato, por lo tanto se llama una enfermedad que no es autoinmune sino autoinflamatoria. Es sistémica, compromete casi todo el organismo y produce una fiebre diaria de más de 2 semanas de evolución, y la fiebre debe ser documentada y cotidiana. Es una fiebre que sube y baja bruscamente por debajo subnormal y dura más de 3 días para poder hacer el diagnóstico. Es una fiebre prolongada, pero a la vez de la fiebre vamos a encontrar exantema eritematoso evanescente, vamos a encontrar adenopatía, vamos a encontrar hepatoesplenomegalia, serositis, y lo que yo les voy a mencionar al final son unos criterios de exclusión. En la otra forma, que es la oligoartritis, que es la más común, son artritis en 1 a 4 articulaciones en los primeros 6 meses de la enfermedad, y hay 2 subcategorías. La oligoartritis persistente, que tiene no más de 4 articulaciones afectadas en la evolución, y la oligoartritis extendida, cuando al cabo de 6 meses suman más de 4 articulaciones, y también tiene criterios de exclusión. Está la poliartritis, factor reumatoide positivo, en el cual hay artritis en 5 o más articulaciones en los primeros 6 meses de enfermedad, con 2 o más test para ir factor reumatoide e IgM positivos con al menos 3 meses de intervalo, y también los criterios de exclusión. Y la poliartritis, factor reumatoide juvenil negativa, factor reumatoide negativo, que es una artritis en 5 o más articulaciones en los primeros 6 meses de enfermedad y que tiene el factor reumatoide IgM negativo. Pero también hay que hacerle criterios de exclusión. Estas son las formas más usualmente que nosotros vemos, que es, dentro de ellas se lleva el gran número de los casos clínicos de artritis que vemos. Hay otras menos comunes, que sería la artritis psoriásica, en la cual hay artritis y psoriasis, en donde hay artritis y 2 de los siguientes signos de psoriasis, como dactilitis, hoyuelos unguiales u olipolisis, psoriasis en familiares de primer grado, y criterios de exclusión BCDE, que los vamos a mencionar. Y la artritis relacionada con intensidad, porque me interesa, ya que esta es la forma clínica que con más frecuencia se continúa en la edad adulta y muchas más discapacidades le da a un adulto. Tiene artritis y entensitis, y recordemos que entensitis es la inflamación en el sitio donde se inserta el tendón del músculo. O también artritis con entensitis y al menos 2 de los siguientes: dolor a la palpación de las articulaciones sacroiliacas o dolor inflamatorio lombosacro. HLA-B27, comienzo en el varón mayor de 6 años, otro dato muy importante, uveitis anterior aguda, que vamos a hablar luego, o una historia de espondiloartropatía, artritis relacionada con entensitis, sacroileitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveitis anterior aguda en familiar de primer grado, y también criterios de exclusión. La séptima es la artritis indiferenciada, que no cumple criterios de ninguna categoría o criterios de 2 categorías. Entonces esta es la séptima caso. Entonces, como vemos, la artritis idiopática juvenil no es una sola enfermedad, son 7 subtipos, y que gracias a Dios esto se ha clasificado con unos fines
que tienen que ver homogeneizar los diferentes grupos y entidades para mejorar el tratamiento y el diagnóstico, la realización de estudios y los ensayos clínicos, porque todas tienen un comportamiento fisiopatogénico diferente. En esta frase aquí, criterios de exclusión, entonces son los criterios que nosotros debemos tener en cuenta, los encuentran en todas las páginas donde se hablan la forma de los criterios, y esto vamos a excluirlos cuando hacemos la clasificación de cada uno de ellos para poder hacer el diagnóstico correcto. En esta vamos a ver las características clínicas sobresalientes epidemiológicas de cada una de ellas. Entonces vemos que, por ejemplo, la artritis sistémica es una que ocurre a cualquier edad. Ocurre en 4 a 17% de los pacientes con artritis y es igual en el sexo femenino y masculino. La oligoartritis es la más común, en el 27 a 56%. Acuérdense que hay dos formas, que son la que persistente y extendida. Hay un pico inicial que es en la primera infancia, de 2 a 4 años, y es más frecuente en las niñas. La factor reumatoide positiva, de 2 a 7%, es la que aparece ya en la infancia tardía o en la adolescencia, es más frecuente en las niñas. La poliarticular factor reumatoide negativa, que es la segunda en frecuencia, de 11 a 28%, tiene una distribución bifásica, el primer pico de los 2 a los 4 años y el segundo pico de los 6 a los 12 años, y también es más frecuente en las niñas, y es también otra de las que se extiende muy frecuentemente a la edad adulta. La artritis coentensitis, poco frecuencia, 3 a 11%, aparece en la infancia tardía o en la adolescencia, y más en las niñas, en los niños. Esta es más frecuente en los niños. La artritis psoriásica, 2 a 11%, tiene dos picos de 2 a 4 años y el segundo de 9 a 11 años, y también es más frecuente en las niñas, o sea que las niñas son más frecuentes. Y la artritis indiferenciada de 11 a 21%. Revisando la literatura, en artículos publicados en el 2020 y aparecen en la Revista Colombiana de Reumatología, encontramos la situación actual de la artritis y encontramos que el último estudio realizado encontraron que la edad promedio, tal que corrobora con los anteriores estudios, ocurre a los 9 años. Acordamos que podían aparecer tan temprano como 2 años, pero la mayoría alrededor de los 9 años, y que la oligoarticular persistente es la más frecuente y que inicia antes de los 5 años. Encontramos que en la frecuencia, encontramos que la oligoarticular es el 50% de los casos, la poliarticular el 30 a 35%, la sistémica de 10 a 20%, y las indiferenciadas el 11%. En cuanto a la variación étnica en la población, esto tiene relación a que las formas clínicas de la artritis tienen que ver con el sistema mayor de histocompatibilidad. Entonces, así encontramos que en los caucásicos es más frecuente, de acuerdo a su sistema mayor de histocompatibilidad, la artritis idiopática juvenil, poliarticular y psoriásica, y en los asiáticos y hispanos, la artritis relacionada con extensitis, la artritis idiopática juvenil, poliarticular y la sistémica. Y de todas las formas clínicas, en adultos la prevalencia es del 40 a 60%. En esta diapositiva, pues lo que vamos a ver es que hay muchos mitos y muchas realidades que luego vamos a revisar cuando estemos hablando de la prevalencia de la enfermedad en la edad adulta. Entonces, lo que sabemos sí que es una enfermedad que no es de personas mayores, sino que es de niños, que las articulaciones se inflaman con más frecuencia es en la mañana, no es todo el día. La actividad física es muy importante, no hay que contraindicarla, que los pacientes no siempre van a estar enfermos, mejoran con la edad y mejoran con un buen tratamiento, y que puede haber épocas en que están libres de tratamiento y que no deben faltar a la escuela, sino que hacer sus revisiones médicas para que puedan estar libres de síntomas y asistir a la escuela. Entonces, lo que yo les quiero mencionar a lo largo de todo lo que hemos hablado ahora aquí, en resumen, es que hay muchas formas clínicas, que las formas clínicas varían de acuerdo con la edad, que es importante clasificarlas porque todas van a tener una diferencia en sus aspectos clínicos y en sus aspectos analíticos y en sus aspectos terapéuticos, y que nosotros debemos diagnosticarlo precozmente porque el objetivo de nosotros es frenar la inflamación o al menos aliviar los síntomas. ¿No? Desde los años 90 para acá la enfermedad ha mejorado, por lo que los tratamientos farmacológicos han mejorado,
el conocimiento de la enfermedad ha mejorado, la terapia física y de rehabilitación ha sido más intensa y ha habido más intervención psicosocial. Entonces, por ejemplo, cuando tú sospechas que un niño tiene artritis, la primera escalafón es ponerle un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroideo, entre los que usamos en pediatría está el naproxeno y el ibuprofeno, pero tenemos que recordar que estos son medicamentos transitorios mientras hacemos el diagnóstico. Asimismo son los glucocorticoides. Los corticoides se llaman una terapia puente antes del tratamiento definitivo de la enfermedad, o una terapia que se utiliza en caso de que haya riesgo, como por ejemplo neuritis idiopática juvenil sistémica, que hay a veces derrame pericárdico u unos síntomas muy intensos, pero no son el tratamiento definitivo porque no modifican el curso de la enfermedad. Hoy en día, gracias a los fármacos modificadores de la enfermedad llamados FAME, donde la droga reina es el metotrexate, que es un inhibidor del factor de necrosis tumoral, hemos podido obtener un control más acertado y más precoz de la enfermedad. Y cuando estos fracasan, después de varias semanas, entonces usamos los biológicos. Los biológicos pueden inhibir la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, controlar la respuesta de los leucocitos, linfocitos. Entonces, vean que hemos progresado mucho en los aspectos de esta enfermedad y ya no nos va a pasar como el caso de un niñito que yo leí la historia clínica de él en los años 80, que tuvo 14 años de actividad de la enfermedad y quedó con mucha discapacidad. Eso no debe suceder hoy en día. Entonces, ¿qué hay del adulto diagnosticado con esta enfermedad? Entonces, tenemos que la artritis idiopática juvenil permanece activa en el 30 a 60% de los adultos, y cuando permanece activa va a conducir a complicaciones articulares y extraarticulares con disminución de la capacidad funcional y reducción de la calidad de vida del paciente. En esta diapositiva vemos el excelente estudio realizado en Colombia, en Bogotá más específicamente, y que ganó el premio al mejor trabajo en el Congreso Colombiano de Reumatología de marzo del 2019. Fue realizado por la doctora María Fernanda Reina Ávila, la doctora Clara Malagón. Está aquí publicado en la Revista Colombiana de Reumatología y hace relación a la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes adultos con artritis idiopática juvenil. Fue un estudio de corte transversal realizado en pacientes de la Universidad del Bosque, fue realizado en la Universidad del Bosque, entre los años 1900, recogiendo pacientes de los años 1996 al 2018, lograron incluir 69 pacientes. En esta diapositiva nosotros podemos ver las características demográficas de los pacientes con adultos diagnosticados con artritis idiopática juvenil. Entonces, como vemos, el sexo femenino fue el más común. El subtipo de artritis idiopática juvenil que más progresó hacia la edad adulta, según esta diapositiva, fue relacionado con intensitis y el poliarticular factor reumatoide negativo. El nivel educativo que ellos encontraron, pues fue bueno, universitario el 42%, y secundaria el 11%, para hablar de los más frecuentes. La actividad profesional actual, el 41% de estudiantes, y empleados está el 22%. Solamente el 4% están desempleados, y el estado civil, los solteros son el 63%, los casados el 1% y el unión libre el 4%. Estos fueron parámetros que ellos estudiaron en estos pacientes. Entonces, ¿cómo estudiaron estos pacientes? Los estudiaron con parámetros clínicos. Los parámetros clínicos utilizados para el estudio de los pacientes, debido a la diversidad de, digamos que esta enfermedad tiene múltiples dimensiones, como por ejemplo actividad articular, analítica, limitación funcional, impacto para la calidad de vida. Entonces se han desarrollado varias escalas y parámetros clínicos para evaluarlo, y de estos parámetros clínicos incluyen una combinación de parámetros clínicos analíticos y terapéuticos. Los que más se utilizaron para medir la actividad de la enfermedad está el HADA-71, que mide el HADA-71, el número de articulaciones activas. Entonces, se observó que en estos pacientes tenían altos valores de HADAS, los que tenían la permanencia de la enfermedad a la edad adulta. En cuanto al daño articular, se mide con una escala que se llama HADIE, que mide el índice de daño articular, y en el HADIE encontraron que tenían la puntuación más alta que aquellos que tenían una adherencia terapéutica más pobre. La capacidad funcional, HAC, mide la capacidad funcional evaluada por un cuestionario que valora las dificultades para las actividades cotidianas.
Y la calidad de vida SF36 es un cuestionario de salud en el cual se realizan preguntas que abordan aspectos de la vida cotidiana, tanto al paciente como a la familia, y entonces encontramos que en los pacientes que tenían bastante discapacidad encontraron bajos niveles de SF36. Entonces, el resumen, estaban evaluando pues con todo esto la calidad de vida, que es el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, digna y valiosa. Incluye la percepción individual de la vida en el contexto de la cultura, de sistemas de valores y en relación con las metas, expectativas y estándares y preocupaciones individuales. Esto es lo que nosotros como médicos, desde el momento en que vemos un niño con artritis idiopática juvenil y lo llevamos hasta la vida adulta, tenemos que preservarle. Vamos a llamar la calidad de vida relacionada con la salud CBRS. Los estudios de la población pediátrica de CBRS encontraron que los niños con artritis idiopática juvenil tienen tendencia a tener pobre autoestima y un mayor compromiso en el bienestar físico, sobresaliendo la ansiedad y la depresión. Y en la edad adulta encontramos una menor puntuación de la calidad de vida relacionada con la salud por el dolor, por alteraciones psiquiátricas, por limitaciones en las actividades cotidianas, y también los conduce a ansiedad y depresión. Entonces, ¿cuáles son los mitos y las realidades de los pacientes que tienen artritis idiopática juvenil que se haya proyectado a la edad adulta? La primera pregunta que se hace es: ¿una enfermedad que se cura? Si la artritis idiopática juvenil es una enfermedad del niño, ¿qué significa que desaparece en la edad adulta? Pues esto me trae al recuerdo el capítulo de un libro de las clínicas pediátricas de Norteamérica de reumatología, que se llama el capítulo No estás solo. Y entonces hace referencia a una madre que a los 4 años, en los años 70, llevó al niño a varios médicos por una fiebre, pero finalmente, después de 6 semanas, un médico le dice: su hijo tiene artritis, y ella sintió una emoción muy grande porque pensó que ya el diagnóstico estaba hecho. Y el diagnóstico era que era la variante sistémica de la artritis idiopática juvenil con compromiso articular, que es una de las que más da discapacidad. Y para esa época, pues, el tratamiento era con glucocorticoides. Durante esos 14 años que transcurrieron hasta que la madre escribió el capítulo en el libro, que ya tenía el niño 14 años, el padre y la madre habían perdido el trabajo, el niño estaba bastante discapacitado, tenía una fusión de las articulaciones cervicales, no podía extender la cabecita, todas las articulaciones tenían anquilosis, su talla era baja. Entonces, gracias a Dios y afortunadamente yo leí esto cuando ya pues había habido un gran avance de la medicina en los tratamientos, porque los tratamientos de estos últimos años cada día son más numerosos y tienen como objetivo mejoría de los síntomas, de los análisis de sangre para ver cuál es la sustancia proinflamatoria que está dañando las articulaciones para controlarla. Hay unas pruebas radiológicas, tomográficas que evalúan el daño articular, y nosotros podemos controlar y evitar lo que le pasó al niño Tomás, pero no curan la enfermedad, y ahí depende también de nosotros muchas de estas cosas que suceden, porque ya tenemos bastante ayuda para evitar estas situaciones. Otra de las preguntas que la gente se hace es: ¿voy a seguir teniendo la enfermedad en mi adultez? Pues sí, la puedes llegar a tener en tu adultez. Esta evidencia que me trae este artículo realizado en Alemania, publicado en el año 2009, ellos vieron que en un seguimiento de unos niños con artritis idiopática juvenil, 10 a 28 años después, 40 a 70% tenían la enfermedad, y los síntomas básicamente eran síntomas articulares. Vemos que las casuísticas de estos casos eran bastante grandes, como este de Fatini, que tenía 683 casos, y este de Owen, que tenía 392 casos. Se encontraron esta alta incidencia en el año 2009. Sin embargo, hay diferencias en la persistencia de la enfermedad entre los subgrupos. Cuando nosotros tenemos un paciente con una oligoartritis, nosotros le podemos decir al papá que hay una tasa de remisión a 10 años en el 50% de los casos, o sea que nosotros podemos actuar para poder lograr que no le quede secuela. En la artritis sistémica sí hay que jugar, porque aquí puede desencadenarse el síndrome de macrófago activado y puede el niño morir, y tiene mucho riesgo hasta de la vida y no solo de la discapacidad, pero afortunadamente el 40% remiten en la adolescencia.
La poliarticular es la que menos remiten, solamente el 15% de ellos. Entonces tenemos que trabajar pensando en que puede ir a la edad adulta con la enfermedad. También hay que tener en cuenta que a mayor tiempo de la actividad de la enfermedad, mayor riesgo de destrucción articular, y que los pacientes que tienen caderas y muñecas son los más vulnerables a tener discapacidades. Las personas con artritis reumatoidea no deben hacer ejercicio, no contrario a lo que se cree, el ejercicio y la rehabilitación contribuyen positivamente a la mejora de la función articular, les evita la deformidad en las zonas afectadas por la enfermedad, y por ello es muy importante la actividad física, y también no solo para la discapacidad, sino para la parte emocional. Este es muy importante porque es uno de los factores que más se preguntan. ¿Me va a afectar mi crecimiento? Sabemos nosotros que donde haya una inflamación en una articulación, entonces se van a producir unos cambios inflamatorios y un sobrecrecimiento de la articulación, porque el tejido sinovial se va a hiperplasiar, se va a hipertrofiar, y entonces va a causarle una alteración que le va a hacer un crecimiento de la pierna afectada y un engrosamiento de las articulaciones, especialmente en la rodilla. Por otro lado, puede haber una maduración acelerada de las epífisis y puede haber un apiñamiento y fusión de las articulaciones, como por ejemplo en las muñecas y en los tobillos, lo que le va a dar unas deformidades. Entonces estos pacientes van a tener un largo de pierna que puede ser desigual, y hay algunos pacientes que tienen alteraciones de crecimiento localizadas en la cara a nivel de la articulación temporomandibular, que les da micrognatias o retrognatia, y sí tienen compromiso en las articulaciones de los antebrazos y de las piernas. Si hay acortamiento por unas anquilosis, hay acortamiento de estos órganos, y también por la inflamación en los dedos y los pies. Entonces pueden haber alteraciones del crecimiento sistémico o del crecimiento local. Del crecimiento generalizado sistémico puede haber un poco de falla, especialmente en los pacientes con una enfermedad severa o en aquellos que han recibido altas dosis de corticoides, que como sabemos puede producir osteoporosis. Esto se ve especialmente en la enfermedad sistémica y en la enfermedad poliarticular. Este es un estudio realizado en Alemania y publicado en los datos de la base de reumatología pediátrica allá, donde estudiaron unos niños de 18 años, 100 mujeres y 41 hombres que habían tenido artritis idiopática juvenil, y lo compararon con unos controles de 47 mujeres y 57 hombres, y encontraron que ellos, por ejemplo, las mujeres que habían tenido artritis idiopática juvenil tenían 165 de estatura, centímetros, mientras que las que no habían tenido 166 centímetros, o sea, no era muy alta la diferencia. Y en los varones encontraron que los que habían tenido artritis idiopática juvenil tenían 179 centímetros, y en los que sí no habían tenido 1,79, o sea que en el crecimiento general, a no ser que hayan recibido muchos glucocorticoides o hayan tenido periodos de desnutrición, la diferencia no es tan alta. Lo que se ve más es en el crecimiento local de las articulaciones afectadas y no tratadas con entereza. Además de las complicaciones del sistema osteoarticular y muscular, otros órganos pueden estar afectados. Pues bueno, aquí quiero hablar profundamente porque he tenido dos casos que me impactaron mucho en mi ejercicio profesional, que es la ceguera. Una niñita que yo la vi en el pediátrico, con uveitis, con una gran oftalmóloga que nosotros teníamos allá. Nosotros se lo diagnosticamos, los padres cambiaron de régimen de salud, no la volvimos a ver sino varios años después, y ya tenía compromiso severo, porque en el 13% de los pacientes con artritis idiopática juvenil pueden haber una pérdida significativa de la visión, y puede producir cataratas, glaucoma y queratopatía en banda. También hay otros pacientes que tienen un riesgo cardiovascular que hay que tener presente. Lo que se produce en los niños cuando hay uveitis es una iridociclitis no granulomatosa anterior y crónica, que se ve en el 21% de los pacientes con artritis idiopática juvenil oligoarticular y en el 10% de los pacientes con poliarticular, y también con los que tienen ANA positivo. Estos pacientes son de alto riesgo y necesitan un examen con lámpara de hendidura cada 3 o 4 meses. Y en los que no tienen alto riesgo, pero si tienen artritis, necesitan un examen de lámpara de hendidura cada 6 meses, porque el 5% de los pacientes con uveitis tienen pérdida visual.
voy a ser una persona funcional. En el estudio de la doctora Clara Malagón encontraron que el 69% de los pacientes, de 69% encontraron que el 91% de los pacientes estaban activos en el ámbito laboral, pero los factores que influían en eso era un reconocimiento temprano de la enfermedad, un tratamiento precoz y una adherencia terapéutica y un manejo adecuado del área social, familiar y emocional. ¿Cómo será el potencial académico? También se pregunta, pues eso no tiene que afectarse porque la artritis idiopática juvenil no afecta el potencial académico, solamente en caso de que haya una discapacidad que le impida asistir a la escuela o que lo incapacite para asistir a clases, que eso pues con un buen tratamiento no debe ser. Pero se ha encontrado que hay un alto número de pacientes con artritis idiopática juvenil que tienen una titulación universitaria o una especialización técnica o tecnológica. Las condiciones psicosociales también es un dato para tener en cuenta, que solamente los poliarticulares positivos, que son aquellos que aparecen en la adolescencia con gran compromiso de las articulaciones, son los que requieren a veces ayuda para vestirse y para tareas domésticas, pero cuando el tratamiento es agresivo, cuando el tratamiento es precoz y cuando la rehabilitación física es buena, esto no sucede. Ahí sí que tener en cuenta en estos pacientes que tienen una discapacidad y una enfermedad persistentemente activa después de 10 años, la depresión que acontece en el 7 a 21% de los pacientes. Bueno, las mujeres con artritis idiopática juvenil van a tener hijos. Entonces resulta que cuando yo iba a presentar esto, me ha llamado una pacientica mía que ella va a ser mamá. Entonces yo le comenté de la charla y me dijo a mí que ella me quería hacer un videíto de 5 minutos para que yo les explicara a ustedes cuál ha sido su proceso de vida. Entonces, se los voy a proyectar y en él hace un resumen total de lo que ha sido la vida de una niña que ha tenido artritis idiopática juvenil. Hola, buenas, soy Roquelina Soto. Voy a hablarles un poco sobre lo que he vivido en 22 años de tener artritis reumatoide. La enfermedad se manifestó a mis 2 añitos de edad. Fue un tiempo muy difícil por lo que yo apenas era una niña, no entendía nada de lo que pasaba, tantos procesos médicos, entre esos cirugías, infiltraciones, mucho dolor. Al inicio empezaron a tratarme con ácido fólico, metrotexate, naproxeno, nimesulida. Ya tengo 22 años de tener artritis. Mi organismo no se ha visto afectado por tanto tiempo de estar tomando tanto medicamento. La enfermedad sí me ha afectado un poco lo que son las manitos, los piececitos, las piernitas de pronto para caminar. Desde hace algún tiempo me han estado tratando con medicamentos biológicos, Enbrel, Etanercept, adalimumab, tocilizumab, y ahora me van a iniciar un nuevo biológico que se llama certolizumab. Se preguntarán por qué tantos biológicos. Lo que pasa es que tenían que hacerme cambios porque algunos de estos biológicos mi organismo no lo toleraba. En la actualidad ya tengo 24 años, vivo en Bogotá, estoy embarazada, tengo 5 meses. Nunca la artritis ha sido un motivo para yo no hacer mi vida con normalidad. He estudiado, he trabajado, tengo mucho tiempo de ser independiente. Siempre me criaron con ese pensamiento de que si podía, no me limitaron a nada, me dejaron ser yo, me dejaron crecer con mi mentalidad, con todo, nunca pues tuve inconvenientes con eso. Se preguntarán, ¿vive en Bogotá? ¿El frío le causará alguna molestia? No, acá el frío me ha caído súper bien, gracias a Dios. En estos momentos me encuentro en casa porque tengo embarazo de alto riesgo, no tanto por la artritis, sino porque hace menos de un año me diagnosticaron hipertensión crónica. Debido a eso he tenido algunos inconvenientes de salud ahora con el embarazo. Mi bebé se ha desarrollado con normalidad, gracias a Dios. Hay algunos riesgos, pero debido a lo de la hipertensión, mi mamá me tuvo de 45 años. Alguna de las teorías de los doctores era que la artritis pues de pronto se me había manifestado por la edad de mi mamá, que sí me había dado a luz y todo eso. En mi casa nadie sufre de artritis.
Eh, la verdad que yo le doy mucho las gracias a Dios, a mis papás que de verdad desde se pusieron las pilas de pronto a llevarme al médico inmediatamente. Ellos no esperaron. Gracias a Dios conté con una buena doctora, con buenos médicos, con muy buenos especialistas. La verdad yo tengo que agradecerle mucho a la doctora Cristina. Por ella estoy en estos momentos aquí en muy buenas condiciones. Estoy muy feliz, me preparo para ser mamá. La verdad que ha sido un poco difícil. Mis manitos son las que se han visto como más afectaditas. Me quedaron de pronto un poco torciditas y esas cuestiones, pero la enfermedad como tal está un poco controlada. Yo estoy súper feliz, como les digo, me preparo para ser mamá y eso es una bendición súper, súper grande. Bueno, muchísimas gracias. Ya tuvieron la oportunidad de haber escuchado a Roquelina, vieron qué hermoso testimonio de algo que hemos logrado tanto los médicos como la familia, como la niña a lo largo de la vida. Les estoy muy agradecida por escucharme y espero pues que de aquí en adelante le podamos dar a los niños que sufran esta enfermedad un futuro mejor para que cuando lleguen a la vida adulta sean personas sin discapacidades, sin problemas emocionales, bien preparadas profesionalmente. Muchas gracias.